¿Qué onda mi gente? Bienvenidos, dobrodošli en nuevo episodio de Latino Vibe Top 3 canciones o canciones que se escuchan en estos días. Será un especial episodio por el año nuevo y también esto es mi primera vez hablando en español y eso es mi manera como quiero agradecer a todos mis latinos amigos que me habían dado apoyo últimamente, pero sin dilación y estar más cerca, ahí vamos al grano. El número 3 de esta semana presento la canción de Juanes feat. Cristian Nodal, Tequila. Dicen que más peor de lógica femenina son las patéticas de hombres. Y por eso, hermano Juanes casi nos ha aburrido con esta canción, pero en el estribillo había explicado unas cosas en un lado por el texto o letras que son súper bien y en otro lado por un buen video que tiene tantos colores, de hecho un colorido video. Por eso háblame, que sin tú no hay tequila que pueda darme de ti. De hecho, esta canción me recuerda, si te recuerdas de serie donde tenemos 3 hermanos y 3 hermanas. La serie se llamaba Pasión de Gavilanes. Eso, Televisa presenta y esos momentos. Pues si te recuerdas de 3 hermanos y de esta 3 hermanos y 3 hermanas de esta serie, entonces te recuerdas de Jimena y Oscar. Pues Jimena y Oscar y su historia de amor con esta canción. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da 1000 vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. ¿Te parece un poquito, sí? De buenas a primeras, un fun fact. No sé si están familiarizados con amores en el mundo latino, pero en este año teníamos 2 o 3 rupturas. Primera ruptura es... no vas a creer, pero es ruptura de Maluma y Natalia Barulich. Pues sí, felices los 4 no podrá esta noche. El segundo es mi hermano querido Nicky Jam y su ya ex esposa, cantante y actor Angélica Cruz. Duraron alrededor 2 años y, como ves, el perdón. Yo sigo insistiendo a pedir perdón. No podría hacerlo. Y si estos dos gigantes latinos pudieron quemarlo, ¿por qué no podría alguien más? Así que, gatos y mis gatitas, si te quedaron solo o había determinado una relación, no te preocupes tanto, porque ves y sabes, incluso famosos
De hecho, los más valientes también caen. Lo único importante es levantarse y seguir adelante. Rupturas en amor no había dado a nadie buenas cosas. Siempre es difícil soportar, hay mucha pena, tristeza, dolor. Pero joder, eso somos nosotros. Pero, Dios mío, si esta historia no funciona con él, no significa que no lo hará con el otro y viceversa. Por supuesto, hay muchos factores por ruptura, pero lo más importante en ese sentido es pensar si esta relación tiene una buena salida o podemos continuar o no, porque realmente la verdad es muy simple. Si no puedes ser feliz con lo que tienes, seguramente no serás cuando tengas lo que echas de menos. Porque si alguien era suficientemente tonto o suficientemente inteligente para irse, tú deberías hacer al mínimo lo mismo y dejarlo ir. Y aquí está el clave. A veces en el amor solo necesitamos el corazón, pero algunas veces tenemos que estar inteligente para comprender esa situación en la relación. Y en baloncesto tenemos cuando hacemos turnovers o de hecho no cometemos errores en el pasos en esta situación de relación. Pero el hombre aprende mientras está vivo y creo que hoy en la era de internet, YouTube, buenos y grandes libros podemos ser mejor de que no somos en primer lugar, pero en otro lugar ser mejor para nosotros, de hecho por al uno al otro. Todo lo demás es como un time out en una juega, time out en 3 cuartos, porque es muy tonto tenga razón por algunas cosas y no ser feliz, y estoy en paz con eso. Para la conclusión de un capítulo que se llama 2019, puedo decir qué guay, qué guay. Para todos los buenos y malas cosas que me había dado, ya sé que todo esto tuvieron su propósito en mi camino. A partir de los 2 meses había aprendido muchísimas cosas y al final todo se derrumbó en una foto final. Primero me torturé, pero sabía que solo en esta manera podría seguir adelante. Ustedes saben estos 2 pasos atrás y un paso adelante. Por alguien es una pérdida, ¿sí? Pero para mí realmente es como un cha-cha-cha. Para mí es ganancia, ¿sí? Por lo tanto, quiero paz, amor y felicidad a todos, porque ¿qué quiero para mí? También lo quiero para los demás. De hecho, está científicamente comprobado que tabernas son las casas para los solitos y es un lugar a donde puedes tritar tu tristeza. Pero sinceramente yo no soy ese chico, porque a mí prefiero estar solito en mi casa, o buena vista es en esta canción de Pedro Capó y Mía, Te olvidaré. Solito me quedo. ¡Pobrecito! Se quedan solos. Y como ves, eso es realidad en mi manera. Pero solo esta vez por ustedes, mis gatos y mis gatitas, una tequila para salud desde corazón.
Tenemos canción de Juanes feat. Cristian Nodal, Tequila. Vámonos. Por eso háblame, que sin tu no hay tequila que pueda darme de ti. Andar borracho y sin tus besos. Número 2 de esta semana lo presento canción de Don Omar, Báilame. Báilame, báilame, que así te quiero ver. Tu cuerpo me tiene hipnotizado, cuando lo mueves de lado a lado. No te alejes más, mi nena. Y ahora es buen momento para un mini temático, par de cosas de Don Omar. Ya sé que todos vosotros latinoamericanos saben muchísimas cosas de Don Omar, pero porfa, pero para los demás y algunos que no saben nada de Don Omar, necesito decir par de cosas de Don Omar. Su verdadero nombre es William Omar Ladrón Rivera y nació en 10 de febrero 1978 en Villa Palmeras, en Puerto Rico. Conocido artísticamente como Don Omar y como cantante, pero él es también un actor. Estuvo en películas de Fast and Furious 2090, 2011 y 2017, en esas 3 películas. En 2090, en Fast and Furious Los Bandoleros, había hecho una canción que es mi favorita canción de Don Omar, se llama Bandolero. Y también, como había dicho, 2011 Fast 5 y 2017 The Future of Furious. En esta película es buen conocido como Rico Santos. También es buen conocido por sus apodos como el Rey y también como King of the Kings of Reggaeton Music. El 1 de septiembre de 2017 había decidido que quiere terminar su carrera en música y esto tenía una gran shock para todos los latinoamericanos. Este anuncio de que se retirará antes de sus conciertos en Coliseo de San Juan en Puerto Rico de 15, 17 de diciembre, y esos conciertos vendieron en el rango como Chola había hecho en el año pasado de 2019. Esto es el mismo rango. Para todos los latinoamericanos que no saben quién es Zdravko Čolić Chola, coméntame en el DM o YouTube y voy a contestar y me voy a dar muchísimas divinas cosas de esta estrella de ex Yugoslavia, pero también estrella en esos días en la región de Balcán. Pero continuamos con la carrera de música de Don Omar. Volvió en la música el 20 de abril 2090 con canción Ramayama con hermano Farruko. De hecho, más conocida canción para mi opinión es Danza Kuduro desde 2008. Y también una simbólica es que en ese año yo también estaba escuchando esta canción también, sí. Pero había comenzando mis primeros pasos en baile año antes. Ya sabes, RBD, conciertos también en Belgrado. Y todos estos años de 2007, 2008, 2009 son mis primeros pasos en baile latino, música generalmente en mundo latino. Pero también canciones, como había dicho, mi favorita Bandolero, Dile,
Ella y yo con King of Bachata, Romeo Santos, Salió el Sol, una pegada canción, Virtual Diva, también una triste canción, A Donde Iba Tu Corazón con Nati Natasha, Hasta que salga el sol, Tabú, también una canción que es muy chula, tiene un reggae sound y es llena de amor. La canción se llama Encanto con Charlene Taulé. Te lo pido que escuches esta canción, es muy pegada. Continuamos. Un clásico, Duty Love con Nati Natasha. Y I Almost Forgot, una canción que se llama No Te Enamores de Mí con Chacal. Una canción que tiene flavor de flamenco. Me hielo. Sí, se dice me hielo, no sé. Pero mi piel. Una canción que me da mucha, no sé, pero es muy pegada la canción y me encanta este sonido. Las letras, ya no sé, pero el sonido es muy chulo. Y en el fondo tenemos canción de, como había dicho, en este año tenemos canción con Farruko, Ramayama. De hecho, lo más interesante es que tenemos una rivalidad entre Don Omar y Daddy Yankee, pues quién es grande papá o más grande rey de reggaetón. Ambos son desde Puerto Rico y como ambos tienen unas carreras fenomenales, hay una rivalidad o concurrencia positiva. Pero es lo mismo como ahí tenemos entre J Balvin y Maluma. Estos dos colombianos son en estos días tienen esa positiva concurrencia, pero había hecho eso con la canción Qué Pena. Todos vosotros que no había escuchado esta canción, pues ¿qué esperas? Escucha, hombre. Y por eso lo mismo había hecho Daddy Yankee y Don Omar con canción Tírate al Medio en 2015. Lo más importante es que ambos tienen su audiencia. En mi opinión, esa audiencia es la misma, porque todos nosotros queremos y amamos buenas canciones, y pues Don Omar y Daddy Yankee todos esos años había dado tantas canciones buenas y chulas, y por eso agradecemos a ellos. Pero ahí vamos en el temático de la canción, ¿sí? Es bailar. Pues, ¿conoces esos momentos dulcemente y sensuales cuando dices: ay Dios, gracias por este vista, o por esta escena? De hecho, en esta canción tenemos letras de Don Omar donde dice báilame, desnuda, báilame. Mira, no sé qué está pasando con la historia de la chica es desnuda entre el hombre, porque eso lo mismo tenemos en la canción de Enrique Iglesias con Bad Bunny en la canción Baño. Mira. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. ¿Lo ves? Y ahora también en canción de Don Omar. Bailame, desnuda, bailame. Mira, yo copio perfectamente, hombre. Yo estoy jugando. Pero es una broma, sí. Pero estoy copiando perfectamente y también yo apruebo, sí. Yo quiero lo mismo, hombre. Muy pegada canción, sí, muy pegada. Ahí vamos, adelante. Mira, si alguien sabe las hermosas cosas y divinas cosas que me he dado bailando, mira, soy yo. Ese camino de bailar encontré mi macro universo
mi pasión, mis primeros amores. Y el amor es una cosa divina, pero cuando la dopamina deja de fluir de torrente sanguíneo, entonces tenemos que decidir, tenemos estar realmente que no podemos continuar porque no tenemos esa hormona y tenemos que hacer algunas más cosas. Comprender que tomarse con manos y bailar con alguien no es suficiente para bailar con alguien, sino para agregar una mano cuando sea necesario. Ya no es suficiente dormir con alguien, sino soñar los mismos sueños. Que no es suficiente desear lo mejor para la persona que amamos, sino también apoyaría lo que ella piensa que es mejor para ella. Por todo eso y sobre todo por el lap dance, para todos los almas que son agitadas y también, como había dicho mi hermano Bad Bunny en la canción El Baño, Santa el día, diabla cuando cae la luna. Por todo eso, en número 2 esta semana tenemos canción de Don Omar, Báilame. ¡Vámonos! Báilame, báilame, que así te quiero ver. Tu cuerpo me tiene hipnotizado, cuando lo mueves de lado a lado. No te alejes más, mi nena. Y el número 1 de esta semana tenemos canción de mi hermano Pitbull Fit Lanier, Cantaré. Dicen que la vida te da limón, haces limonada. Por el mismo principio, cuando se vuelva al amargo, conviértelo en el ajenio. Cuando se vuelva feroz, suela la ferocidad. Pero solo celebra y canta. Siempre, porque las personas que buscan mejores días y crean en ellos, mientras otros no, ¿sí? Y otras personas eso no hacen y solo esperan en la casa si pueda llegar o algo así. Realmente, en lugar de esperarlos, invócalos. Mira, cuenta tu historia si no lo usas anterior. Viejo es solo una repetición. El nuevo es poder. Por lo tanto, por una vida, por errores, por las mejores intenciones que siempre ha llegado a días malas, para todos esos chicos y chicas que había soportado y quedado, y por ellos que no había hecho eso, y por nosotros que creemos en tiempos mejores, de canción de Pitbull Fit Lanier, Cantaré. ¡Vámonos! Mis gatos y mis gatitas, he llegado año 2020 y como no podía desearlo antes, me voy a hacer ahora cuando estamos esperando ortodoxo serbio año nuevo. Tengo los 3 mejores deseos para ti. En primer lugar, salud, porque una persona sana puede caminar hasta la línea de meta. En otro lugar, deseo que el año 2020 sea el año de fresquerías, lleno de nuevos comienzos, capítulos y nuevas oportunidades. Y en tercer lugar, realmente quiero que vosotros vida son como una fiesta latina, ¿sí? Deja que tu vida sea como una fiesta. Y para un buen vibe y una música latina con buena calidad, ¿sabes dónde puedes venir? A few minutes later. Sí, aquí, en mi canal y mi Instagram, en mi canal en YouTube y mi Instagram canal Fiki Jam, donde puedes suscribirte y te conviertes en una parte de grande Latino familia. De Belgrado para todo el mundo, vuestros Fiki Jam.